Buen día, mi nombre es Arlene Flores y a continuación en esta materia de análisis y valoración de empresas a cargo del Dr. Gilberto Moreno vamos a conversar acerca del tema la creación de valor en funciones y adquisiciones. Las funciones y adquisiciones FIA es una adaptación al idioma español del término Merge and Acquisitions, MIA, que es como realmente es más conocido en el mundo financiero. A efectos de facilitar la comprensión de esta investigación, los vamos a llamar como FIA, pero se pueden usar indistintamente. Los autores Ross, entre otros, 2010, establecen que existen 3 procedimientos jurídicos fundamentales que una empresa puede seguir para adquirir a otra, los cuales son función y consolidación, adquisición de acciones y adquisición de activos. Estas formas, aunque son diferentes desde el punto de vista jurídico, la prensa financiera no suele hacer distinciones entre ellas. Los autores establecen que una fusión ocurre cuando una empresa absorbe por completo a otra. La empresa adquiriente conserva su nombre e identidad y obtiene todos los activos y pasivos de la empresa adquirida. Después de la fusión, la empresa adquirida deja de existir como una entidad mercantil independiente, es decir, desaparece. Mientras que en el caso de una consolidación es prácticamente el mismo procedimiento, excepto porque se crea una empresa nueva por completo, una empresa diferente a las otras dos existentes. Es decir, en una consolidación, tanto la empresa adquiriente como la adquirida finalizan su anterior existencia jurídica y pasan a formar parte de una nueva compañía. Las reglas de las fusiones y adquisiciones y consolidaciones son en realidad las mismas. Por lo tanto, en lo sucesivo se empleará el término función para referirse de manera genérica tanto a las fusiones como a las consolidaciones. Además, los autores definen la adquisición de acciones como otra manera de adquirir otra empresa, la cual radica en comprar las acciones con derecho a voto mediante intercambio de efectivo, acciones u otros valores. En este proceso, los accionistas que deciden aceptar la oferta presentan sus acciones y las intercambian por efectivo u valores de acuerdo con la oferta. Por otro lado, los autores señalan que hay una tercera forma de una empresa adquirir a otra y es la adquisición de activos, en la cual una empresa puede adquirir realmente a otra si compra la mayoría o todos los activos de esta. En este caso, la empresa objetivo no por fuerza deja de existir, solo que habrá vendido todos sus activos. Queda ya a elección de los accionistas si disuelven la empresa o la mantienen. Existen también 3 tipos de adquisiciones de una empresa, las cuales son horizontal, vertical o conglomerado. Horizontal sucede entre 2 empresas que operan en industrias similares que pueden o no ser competidores directos. La vertical ocurre entre una empresa y su proveedor o cliente a lo largo de su cadena de suministro. El objetivo es consolidar su posición en la industria. El conglomerado se realiza por razones de diversificación y generalmente involucra empresas en industrias no relacionadas. De acuerdo a los autores, se puede visualizar la contabilidad para adquisiciones cuando se habla de que una empresa compra a otra mediante la siguiente tabla. En esta tabla podemos ver que está la empresa A, la empresa B, y se puede ver que se crea entonces la empresa AB como una fusión o adquisición. Entonces, en esto de la empresa A y B, nosotros pudiéramos decir, se pudiera pensar que en esta empresa A y B simplemente vamos a sumar los datos que tenemos aquí arriba, tanto del capital de trabajo, activos fijos, pero si nos damos cuenta, el capital del trabajo sí, 4 más 2, 6 en la empresa A y B, pero los activos fijos, sin embargo, tenemos aquí un 30. ¿Por qué es este valor? Porque el valor del mercado de los activos fijos de la empresa B es de 14 millones de dólares. Entonces, por eso, al hacer la suma de los 16 más los 14, es que obtenemos este 30. Este 2 también sale de aquí porque es el excedente de 2 millones de dólares del precio de compra sobre el valor justo de mercado. Y eso se registra como crédito mercantil en el balance general. Y de igual forma, la empresa A paga 18 millones por la empresa B por la emisión de obligaciones de deuda. Es por esto que también nos aparece en la empresa AB una deuda de 18
millones que no estaba, 18 millones de dólares que no estaba contemplada aquí en la empresa A y B, porque ocurrió una vez que se hizo la fusión o adquisición entre estas empresas. Este es un ejemplo que podemos visualizar y ahora vamos con las razones que justifican la racionalidad económica de una fusión o adquisición. Se entiende por racionalidad económica a la capacidad de tomar decisiones financieras de manera lógica y razonada, basándose en la información disponible y en los objetivos económicos que se tienen. Implica entonces evaluar los costos y beneficios de diferentes opciones antes de tomar una decisión, maximizando así el valor económico obtenido. En otras palabras, cuando se actúa de manera económicamente racional, se considera cuidadosamente las alternativas y se elige la opción que mejor se alinea con los intereses esperados y los recursos disponibles. Por otro lado, la racionalidad económica en el contexto de una fusión o adquisición es fundamental para comprender las decisiones y adquisiciones de las partes involucradas. Es por esto que aquí se presentan algunas razones que justifican su importancia. La primera es la optimización de recursos. En una fusión o adquisición, las empresas buscan maximizar su valor y eficiencia. La racionalidad económica guía la evaluación de los activos y pasivos y sinergia para lograr una asignación óptima de recursos. También una valoración precisa. La racionalidad económica permite una valoración objetiva de las empresas involucradas. Los métodos como el descuento de flujos de efectivo, DCF, y comparables del mercado se basan en principios racionales para estimar el valor. Luego tenemos una evaluación de riesgos, que las decisiones en las fusiones y adquisiciones conllevan riesgos financieros y operativos, debemos tenerlo en cuenta. La racionalidad económica entonces ayuda a evaluar estos riesgos y tomar decisiones informadas sobre la viabilidad y rentabilidad de la transacción. El cuarto sería las sinergias y economías de escala. La racionalidad económica considera cómo la combinación de empresas puede generar sinergias y aprovechar economías de escala. Esto afecta la eficiencia y la rentabilidad a largo plazo. Hablaremos del término de sinergia más adelante, lo explicaremos también. Y la competencia de mercado, la racionalidad económica analiza el impacto de las fusiones y adquisiciones en la competencia y en el mercado. Se evalúan las implicaciones antimonopolio y se toman decisiones basadas en el bienestar general. En resumen, la racionalidad económica en una fusión o adquisición es esencial para tomar decisiones informadas, maximizar el valor y garantizar una transacción exitosa. También resulta importante conversar acerca del fracaso de las fusiones y adquisiciones, ya que Urrutia 2022, este autor señala que se calcula que más de la mitad de las operaciones de fusiones y adquisiciones no llegan a satisfacer las expectativas financieras de las partes implicadas. Algunas fuentes sitúan en un 80% el porcentaje de las operaciones fallidas. Esto se explica porque la fusión y adquisición es una disciplina compleja, sujeta a una infinidad de variables. Sin embargo, existen algunos motivos relativamente frecuentes que explican gran parte de los fracasos. En primer lugar, sería descuidar el factor humano, que muy a menudo se ve que las empresas toman la GFIA como una actividad exclusivamente racional, financiera y estratégica, dejando completamente de lado todo lo referente a la integración de los recursos humanos. Se debe recordar que cualquier fusión o adquisición tiene un gran impacto en los individuos que forman parte de las organizaciones, ya que son un cambio grande y repentino, generalmente, que genera sensación de incertidumbre, de inseguridad. Para evitar la caída moral, la insatisfacción personal y la aparición del temido estrés, es esencial integrar a los miembros de la organización y sus culturas, así como minimizar sus preocupaciones, hablar con ellos, comentarles de la situación que va a ocurrir con la empresa, ya que las empresas que no gestionan bien el cambio desde el punto de vista de los recursos humanos pueden tener que enfrentarse a unas situaciones de ausentismo laboral, de una creciente rotación de personal, tal vez incluso la salida de perfiles claves dentro del organigrama. Este problema es especialmente grave porque se produce precisamente en el momento en que la compañía debe generar una mayor productividad y precisa de la máxima implicación y flexibilidad por parte de los empleados, porque es cuando ahí se generan todos estos cambios, entonces se necesita del apoyo de todos los que hacen parte de ella. Otro de los errores es pagar más de lo que vale la empresa.
Es determinante investigar el mercado y hacer una oferta equiparable a las existentes. Uno de los errores más frecuentes en la tasación de las operaciones es sobreestimar las sinergias, una equivocación de base que puede comprometer la rentabilidad de la empresa o de las empresas resultantes. En tercer lugar, se puede mencionar menospreciar la due diligence o diligencia debida. Es un proceso de investigación, o sea, esta se refiere a que esto es un proceso de investigación y análisis que un inversor interesado en adquirir o invertir en una compañía realiza para entender la verdadera situación de la empresa. Este análisis abarca aspectos operativos, legales, financieros, comerciales y tiene como objetivo descubrir posibles riesgos asociados con la operación. Muchas empresas intentan tratar el proceso de la due diligence como un trámite a solventar rápidamente para acelerar la operación. En otros casos, la empresa absorbida puede ser reticente, puede que no quiera facilitar toda la información necesaria sobre los elementos claves de su negocio. Entonces, este es otro de los motivos principales por los que muchas transacciones se ven frustradas. Por otro lado, el hecho de saltarse la creación de un plan estratégico es otro de los factores que hace que el fracaso de una fusión-adquisición sea muy probable. En cualquier transacción de compra y venta es muy importante tener claro algunos puntos, cuáles son los objetivos, qué compañías del mercado son de interés para la empresa compradora, cuáles son los posibles riesgos, cómo de rentable será la empresa resultante de la operación, entre otros que deben ser analizados previamente y monitoreados a lo largo del proceso. Estos son solo algunos de los factores que aumentan la probabilidad de fracaso de las fusiones y adquisiciones, sin embargo hay muchos otros, pero más que considerar los que llevan al fracaso, resultaría pertinente e interesante considerar cómo se debe realizar un efectivo proceso de fusiones y adquisiciones e instruirse en el tema, como comentaba el profesor, antes de llevar una responsabilidad como esta. Luego vamos a hablar de la creación de valor en las fusiones y adquisiciones. Alfaro en su trabajo señala que el entorno empresarial actual se caracteriza por su dinamismo y evolución constante. El desarrollo es continuo y no solo es necesario adaptarse a los cambios, sino que además hay que superar a los competidores e innovar para sobrevivir y crear valor. Por lo tanto, las fusiones y adquisiciones son una estrategia de crecimiento utilizada por muchas empresas para generar valor. Con el fin de analizar la rentabilidad y la posible creación de valor, las empresas a la hora de comprar o fusionarse con otras deben realizar un análisis minucioso previo a la integración. La literatura sobre finanzas, estrategia y gestión muestra que las compañías utilizan distintas combinaciones de métodos cuantitativos y cualitativos para analizar la creación de valor que la operación puede aportar. Entre los distintos métodos destaca el descuento de flujo de caja, que es uno de los métodos más utilizados en finanzas corporativas y permite obtener el valor económico añadido actual de una fusión-adquisición. Este método también es abordado por mis compañeros en el siguiente tema. En cuanto al tema de la creación de valor, surge un concepto muy relevante a tomar en consideración y es el de las sinergias. Desde un punto de vista económico, las sinergias se crean cuando el valor económico que generan las empresas, una vez integradas, es superior al valor que generaban por separado. El valor añadido a raíz de la sinergia es el principal motivo por el que dos o más compañías justifican su integración. Por lo tanto, al anunciar la operación, ya sea fusión o adquisición, la creación de valor está directamente condicionada a las sinergias que se creen. No obstante, el mercado no es capaz de predecir con seguridad si la operación creará o no valor en el largo plazo. Aquí se ve que en esta figura la condición para crear valor mediante la sinergia es que el valor de la compañía resultante debe ser mayor al valor de la compañía A más el valor de la compañía B. Mientras que el valor creado, esta es la condición que se debe cumplir, pero el valor creado por las sinergias como tal es igual al valor de la compañía combinada resultante menos la suma del valor de ambas compañías antes de la fusión o adquisición. A continuación se analiza un breve caso práctico, la integración de Essilor y Luxottica. Esta fusión entre estas compañías tuvo lugar en noviembre de 2018 tras casi 2 años de negociaciones. El estudio de la fusión de Essilor y Luxottica permite comprobar en la práctica la influencia de los principales factores y riesgos de las fusiones y adquisiciones. Essilor es un líder mundial en la venta de productos de óptica oftalmológica. La empresa es la mayor fabricante mundial de lentes oftálmicas. Essilor tuvo 7.5 mil millones de ingresos en 2017.
Aquí podemos ver sus resultados, las ventas por año, resultados operativos antes de las depreciaciones, resultados operativos, beneficios. Aquí está por año de Essilor, de Luxottica, y el valor del mercado para una de ellas era, para Essilor era de 24.000 millones de euros, 24.758,3. Mientras que en el otro caso, Luxottica es el líder en diseño, producción y distribución de gafas de moda, lujo y deportivas. En 2017 el grupo obtuvo ingresos por valor de 9,1 mil millones de euros. Aquí están sus resultados, teniendo entonces, como podemos ver en la tabla de los resultados de Luxottica, un valor de mercado de 24.868,92 millones de euros. Entonces, como se puede observar, ambas empresas eran muy parejas antes de su integración, ya que sus valores de mercado eran prácticamente iguales. La fusión entre ambas compañías creó un gigante de la óptica, una empresa valorada en más de 50.000 millones de euros, que su fusión permitió al grupo controlar todos los pasos del proceso de producción, desde la producción hasta la distribución al usuario final. El análisis realizado por las dos compañías previo a la integración decía que sí iba a crear valor porque iba a producir sinergias. La integración de estas dos empresas iba a incrementar la eficiencia en la cadena de trabajo, también potencial de crecimiento, ya que la fusión permitió que se creara una empresa con ventas de más de 15.000 millones de euros, 140.000 empleados y presencia en más de 150 países al unir tanto los países que trabajaba una como la otra, que tenían alcance. También eran empresas complementarias porque están en el mismo mercado pero no se dedicaban a lo mismo, por lo que es una integración vertical, según lo que conversamos previamente. Por eso esta fusión aportaría lentes oftálmicos, monturas, gafas de sol, y se diseñarían dos productos que son naturalmente complementarios y serán distribuidos desde la misma empresa. Existen muchas ventajas, como podemos ver en las FIA, pero también riesgos. En este caso apreciamos claramente su valor de mercado en este gráfico que está aquí abajo, que sin existir ninguna crisis o problema con respecto a su actividad, hubo problemas en la post-integración de las empresas, ya que al integrarse en 2018 se observa cómo la acción estuvo en niveles muy bajos durante 2019, llegando a estar por debajo de los 100 euros por cada acción. La fusión de Essilor-Luxottica perdió 12% de su valor de mercado en los primeros 4 meses de 2019. Esto fue debido a una mala comunicación que hubo entre la directiva de las empresas, conflictos que hubo entre ellos. Uno de sus directores decía que Essilor había actuado como si hubiese comprado a Luxottica, mientras que del otro lado se acusaba a Essilor desde Essilor se acusaba de intentar poner como director a un miembro general de Luxottica, por lo que el grupo de Essilor no contaba en la dirección, en lo más alto de la dirección, con ninguno de sus miembros. Se puede observar en este caso que la actitud del Consejo de Administración de las empresas no era la adecuada para la creación de valor, ya que cada uno miraba por sus propios intereses y no por los de la empresa. Esto produjo en el público una gran preocupación en el mercado por cómo iban a estar la situación de estas dos empresas. Si se iba a un declive, entonces no es lo correcto que los directores hubiesen actuado de esa manera. Entonces era clave que resolvieran sus conflictos y al final pudieron solucionarlos en mayo de 2019, cuando llegaron al acuerdo que ambas empresas iban a buscar un nuevo director general que sería nombrado durante los próximos años y sería elegido por las dos partes bajo igualdad de poderes. Así que finalmente Essilor-Luxottica es un ejemplo de una fusión que ha creado valor, porque la empresa en marzo de 2021 tuvo un valor de mercado de alrededor de 60.000 millones de euros. Finalmente, luego de resolver sus conflictos, se creó valor a los accionistas como consecuencia del incremento del precio de la acción, ya que se ve que
24 más 24.000, tenían un poco menos de 50.000 millones de euros si lo ponemos por separado, pero al unirse se ve como si hubo una creación de valor, ya lo vamos a ver en la fórmula. Cuando hubo este declive por abajo, ellos llegaron hasta 44 millones, 44.000 millones que tenían entre las dos, por lo tanto era menor de lo que tenían por separado. Pero luego que lograron resolver, se llegó a estos resultados donde podemos aplicar la fórmula del valor creado por Exilor Luxottica, que era de los 60.000, que se creó luego, 1.000 millones de euros, menos el valor que tenía en el mercado una menos la otra, da un valor de mercado creado por la fusión de 10.412,7 millones de euros. Y podemos ver que sí se cumple la condición que vimos anteriormente, que para que haya sinergia, el valor de la compañía resultante debe ser mayor a la suma de ambas compañías por separado. Entonces sí hubo, en este caso sí se cumplió la creación de valor. Igual se puede ver que no hay una lista de factores específicos y objetivos que garanticen la creación de valor. Sin embargo, hay factores favorecedores para esta creación, como la predicción y materialización de sinergias, el uso adecuado de métodos de valoración, la importancia de escoger al target adecuado, la buena comunicación y tener en cuenta el factor humano, entre otros. Se considera entonces que la creación de valor es un desafío para las empresas, ya que los mercados actuales son muy dinámicos y el éxito es un reto. Sin embargo, es importante tomar esta herramienta, usarla de la mejor forma posible para aprovechar los beneficios que trae consigo. En cuanto a los factores que afectan el PER, primero vamos a ver que el PER es uno de los indicadores más frecuentes utilizados como una medida rápida acerca de cómo el mercado valora las acciones y se significa el Price Earning Ratio, que sería el ratio precio-beneficio. El PER es un múltiplo del beneficio de la empresa que, desde el punto de vista matemático, indica la relación existente entre el valor del mercado de una acción denotado por P entre el beneficio por acción denotado por BPA, como lo podemos ver en la fórmula. El PER generalmente se interpreta como la cantidad de veces que la ganancia por acción cabe en el precio de la misma. Vamos a ver un ejemplo. En el último año, el beneficio por acción de la empresa Omega ha sido de 300 pesos argentinos, mientras que la acción cotiza a 2.400 pesos. Por lo tanto, su PER sería de 2.400 entre 300 igual a 8, lo cual significa que los inversores están dispuestos a pagar el equivalente de 8 veces por cada peso de ganancia de Omega. En cuanto a los factores que afectan al PER, está el factor crecimiento, que depende de sus perspectivas de expansión, el franchise factor, en función de la calidad de ese crecimiento, viene el franchise del francés franc, que significa libre, y franchise viene como de franquicia, también que es como la libertad de poder usar el nombre de otra empresa, que es lo que pasa una vez que se llegan a estos acuerdos de fusión o adquisición. El factor interés, si no hay crecimiento ni riesgo, y el factor riesgo, que depende del riesgo de la compañía, donde podemos ver que el PER es igual al factor interés menos el factor riesgo más el franchise factor por el factor crecimiento, siendo las fórmulas las que indicamos a continuación, que el PER se divide en sin crecimiento y PER con crecimiento, y aquí están las fórmulas por cada uno de estos factores que afectan el PER. Luego podemos ver esta tabla donde se ven empresas desde la A hasta la F. Se ve que los que tienen un ROE superior al costo de los recursos, que es CAE, el ROE es el que está en la segunda fila y el CAE está en la primera, se ve que en esos casos el franchise factor es positivo. En el caso de la empresa A, el franchise factor es 0, es el que está en la penúltima línea, el FF, porque su ROE es igual que el CAE,
Y en la empresa F es negativo porque su ROE es menor que el costo de los recursos. Entonces se denota que cuanto mayor es la rentabilidad de la inversión medida por el ROE, mayor también va a ser el franchise factor, como en el caso de la empresa E, que es el que tiene el mayor, tiene un 18% y su franchise factor es de 4,4. Sería en este caso el mayor de estos. Dicho franchise factor mide lo que podríamos el crecimiento, entendiendo por calidad de la rentabilidad por encima del coste de los recursos empleados. El franchise factor depende principalmente de la diferencia entre la rentabilidad de las inversiones y el coste de los recursos empleados. Cuando hablamos de la utilización del PER en las operaciones de F y A, fusiones y adquisiciones, podemos decir este factor desempeña un papel importante en la evaluación de las empresas, ya que permite realizar una valoración de la empresa según lo siguiente. Antes de adquirir una empresa, los compradores evalúan su valor. El PER es una herramienta común para determinar si el precio de compra es razonable. El comprador compara el PER de la empresa objetivo con el de las otras empresas del mismo sector. Si el PER de la empresa objetivo es más bajo, podría ser una oportunidad atractiva para pensar en la compra. Este indicador también permite comparar con el PER del comprador, ya que el comprador evalúa su propio PER y si el PER de la empresa objetivo es significativamente diferente, puede afectar en la decisión. Por ejemplo, si el comprador tiene un PER alto, podría estar dispuesto a pagar más por la empresa objetivo. Por otro lado, el PER se utiliza para evaluar las sinergias potenciales después de la adquisición. Si la empresa objetivo tiene un PER bajo, podría haber más oportunidades para mejorar su rentabilidad. Además, el crecimiento esperado de la empresa objetivo afecta el PER. Si se espera un crecimiento significativo, el comprador podría estar dispuesto a pagar más. En resumen, el PER se utiliza como una herramienta de referencia para evaluar el precio de una empresa en el contexto de fusiones y adquisiciones. Sin embargo, siempre se debe considerar junto con otras métricas y análisis financieros. En cuanto a los indicadores empleados en las operaciones de fusiones y adquisiciones, tenemos que ellos desempeñan un papel crucial al evaluar y guiar estas operaciones empresariales, ya que las empresas utilizan métricas financieras y operativas para evaluar el éxito de una fusión y adquisición. Es decir, los indicadores proporcionan una guía objetiva para tomar decisiones informadas durante el proceso de F&A. A continuación veremos algunos de estos indicadores. El precio cash flow, PCF, que es un indicador financiero en el análisis de las empresas, especialmente se usa en el contexto de F&A, relaciona el precio de cotización de una compañía con los fondos generados por la misma, también conocido como flujo de caja. En otras palabras, mide en qué medida el mercado está valorando la evolución futura de la compañía en términos de flujo de caja. Su expresión es el precio de cotización entre cash flow, donde el precio de cotización es el precio de mercado de la acción que varía diariamente y el cash flow representa los fondos generados por la empresa. Su cálculo puede incluir beneficios netos, amortizaciones y otros elementos según el juicio del analista. En cuanto a la interpretación de este indicador, un PCF elevado puede indicar expectativas optimistas, o sea, como que el mercado espera un alto crecimiento de los dividendos o considera que la empresa tiene un alto componente especulativo, o una sobrevaloración que su acción podría estar sobrevalorada, mientras que un PCF reducido puede indicar infravaloración, el mercado está pagando menos de lo esperado por los fondos generados por la empresa, una falta de confianza, que el mercado no confía en los planes futuros de la empresa o las expectativas de los flujos de caja son negativas. Este indicador también puede ser utilizado para comparar empresas dentro del mismo sector o una empresa con respecto a la media de su sector. Podemos ver este ejemplo, se pretende evaluar dos empresas del mismo sector que están considerando una fusión. Se quiere comprender si la valoración actual de ambas empresas es adecuada y si la operación generaría valor para los accionistas. Datos de la empresa A, el precio de cotización de la acción son $50, el cash flow por acción de $5, por lo tanto su cálculo sería 50 entre 5 igual a 10. Y en la empresa B se ve el precio de cotización de la acción $60, cash flow por acción $7 y podemos ver que daría un resultado de 8,57, con lo cual se puede decir que la empresa A tiene un precio cash flow de 10, lo que sugiere que los accionistas están dispuestos a aceptar una rentabilidad más baja debido a expectativas favorables o menor riesgo,
mientras que la empresa B tiene un precio cash flow más bajo, lo que podría indicar una infravaloración o un crecimiento de beneficios más lento. Otro de estos indicadores sería el precio-valor contable, también conocido como Price to Book Value, por sus siglas en inglés. Es un indicador bursátil que mide la relación entre el precio al que cotizan las acciones y el valor de los fondos propios de una empresa. En otras palabras, compara el precio del mercado de las acciones con el valor contable de los activos menos las deudas de la compañía. Es decir, su fórmula va a ser el PBC es igual al precio por acción entre los fondos propios por acción, pero también se puede expresar como la capitalización bursátil entre los fondos propios. Su interpretación del PBC es que cuando es inferior a 1, es decir, que su precio al que cotiza la compañía es inferior a su valor contable. Esto podría indicar una oportunidad de compra, aunque en algunos casos puede verse un deterioro no reflejado en la contabilidad. Cuando es igual o en torno a 1, la compañía cotiza un precio aproximado a su valor contable, y cuando es superior a 1, la compañía cotiza un precio superior a su valor contable. Esto es lo que suele ser común. A continuación se da un ejemplo real del cálculo del ratio precio-valor contable. Se toma el caso de la multinacional textil gallega Inditex a partir de los siguientes datos. Capitalización bursátil 66.478 millones de euros, fondos propios 9.246 millones de euros. Sustituimos los valores en la fórmula por un resultado de 7,19, que se puede interpretar como el precio al que cotiza Inditex en el mercado es 7,19 veces mayor que su valor contable. En otras palabras, que el mercado valora Inditex más allá de lo que sus activos y pasivos reflejan en los libros contables. El siguiente indicador sería la rentabilidad por dividendos. Es un ratio que indica la cantidad de euros que se recuperan de la inversión con el reparto de los dividendos. En otras palabras, mide la productividad de la inversión en términos de los beneficios que se obtienen a través de los dividendos. Se calcula como el cociente entre el dividendo por la acción y el precio del mercado de esa acción multiplicado por 100. Por lo tanto, se expresa en porcentaje. Por ejemplo, si una acción cotiza a 60 euros y ha pagado un dividendo de 1 euro durante el año, la rentabilidad por dividendo será igual a 1 entre 60 por 100, lo que da como resultado una rentabilidad por dividendo de 1,6%. En otras palabras, si se tienen 60 euros invertidos en esa acción, se recibirá aproximadamente 0,96 euros como dividendo anual, que es el 1,6% de los 60 euros. En resumen, la rentabilidad por dividendo refleja cuánto de la inversión se puede recuperar únicamente a través del reparto de los dividendos de la compañía. Es una herramienta importante para los inversores que buscan obtener rendimientos a través de los dividendos y también consideran la subida potencial del valor de la acción. Sin embargo, no es la única consideración al tomar decisiones de inversión, ya que también se debe tener en cuenta otros factores como el crecimiento futuro de la empresa y la estabilidad de los dividendos. El otro indicador sería ratios con el valor de la empresa. Entre estos podemos encontrar varios de ellos. Son cocientes que permiten comparar la situación financiera de una empresa con valores óptimos o promedios del sector. Estos ratios se calculan utilizando datos de las cuentas anuales y se expresan como fracciones, donde el numerador y el denominador son partidas contables específicas. Existen varios tipos de ellos, cada uno con su propia fórmula y significado. De los más relevantes tenemos ratio de endeudamiento, muestra la proporción de las deudas sobre el activo total. Su valor ideal depende del sector y la actividad de la empresa. Se calcula dividiendo el pasivo, que representa el total de las deudas de la empresa, por el patrimonio neto, que incluye los recursos propios, y nos muestra el grado de apalancamiento de la empresa, es decir, su nivel de dependencia de terceros en cuanto a la financiación. Por ejemplo, si el resultado es de 0,42, significa que por cada 0,42 euros de financiación ajena, la empresa cuenta con 1 euro de financiación propia. El segundo sería los ratios de solvencia, que reflejan la capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas con sus bienes y derechos de cobro. Pueden ser a corto o largo plazo. La fórmula sería el activo total entre el pasivo total. El activo total engloba tanto el activo no corriente como el activo corriente, mientras que el pasivo total está integrado por el pasivo corriente y el pasivo no corriente. La interpretación del ratio de solvencia es la siguiente: indica cuántos euros tiene la empresa entre bienes y derechos por cada euro que tiene de deuda. Por ejemplo, si el ratio de solvencia es 2, significa que la entidad cuenta en su activo con 2 euros por cada euro de deuda.
Tenemos también el ratio de liquidez, que evalúa la capacidad de la empresa para pagar sus deudas a corto plazo. Incluye ratio de liquidez, test ácido, ratio de caja o tesorería. La fórmula sería el activo corriente entre el pasivo corriente. El activo corriente incluye el dinero en efectivo, las existencias, las cantidades que deben los clientes y otros deudores a corto plazo, así como las inversiones financieras a corto plazo, mientras que el pasivo corriente comprende todas las deudas que vencen en un periodo inferior a un año. La interpretación es que un valor superior a 1 indica que la empresa tiene suficientes activos líquidos para cubrir sus obligaciones a corto plazo. Si se desea mejorar este indicador, por lo tanto, es importante gestionar adecuadamente los activos y pasivos de la empresa. En cuanto a los ratios de rentabilidad, indican si una empresa es rentable o no, ayudan a evaluar la eficiencia de la gestión empresarial, como por ejemplo el ROA, Return on Assets, el retorno de activos, que se calcula dividiendo el beneficio neto entre los activos totales y multiplicando por 100. Representa la capacidad de la empresa para generar ganancias a partir de sus recursos. El ROE, el Return of Equity, retorno sobre el patrimonio, se obtiene dividiendo el beneficio neto entre el capital propio, sin considerar deudas ni créditos. Es un indicador relevante para los accionistas ya que muestra las utilidades generadas en relación con su inversión. El ROI, Return on Investment, es el retorno de inversión que se refiere a la rentabilidad obtenida tras realizar una inversión dentro de la empresa. Se calcula dividiendo el beneficio neto entre la inversión realizada y multiplicado por 100. Y por último tenemos el fondo de maniobra, que es la diferencia entre los activos corrientes y las deudas a corto plazo. Debe ser mayor que 1 para garantizar la solvencia. Su fórmula es muy sencilla, es activo corriente menos pasivo corriente. También es conocido como working capital y esencialmente representa los recursos financieros de los que dispone una empresa para continuar sus operaciones diarias sin problemas financieros. Estos ratios proporcionan información valiosa sobre la salud financiera de una empresa y son útiles para tomar decisiones de inversión y gestión en este tema de las fusiones y adquisiciones. Muchas gracias por su atención.